Conferencista, life coach y escritora Mirna Pineda. Esto es Creer y Crear Éxito. Comenzamos. ¿Por qué es que hay personas que nos cautivan, ¿sí? Que a veces ni siquiera hemos hablado con ellos o con ellas y de repente hay un clic, ¿sí? Algo hace clic dentro de nosotros y decimos, quiero conocerla, ¿sí? Quiero saber qué hace, me llama la atención, parece que es buena onda, buena gente, debe de ser carismático. Y entonces, ¿por qué unas personas son carismáticas y otras pues no lo son? Decían los antiguos griegos, que son en la época de los grandes filósofos de Platón, Sócrates, Aristóteles, decían que la persona que era carismática era alguien que tenía un don de gracia. Es decir, que Dios le había dado ese don. Recuerden que los griegos creían en que había varios dioses y que había la diosa del amor y la diosa de la sabiduría y había dioses de todo, ¿no? Y que cuando los dioses otorgaban esos dones, esas virtudes, pues era porque les habían dado una gracia, ¿no? Pero resulta que en los tiempos actuales, ya cuando se ha estudiado más sobre el comportamiento humano, los estudiosos han acordado la idea de que el carisma es algo que se adquiere, que se desarrolla, que evoluciona. No es que naciste siendo carismático, sino que puedes desarrollar esa habilidad, ¿no? Ha habido muchas historias en ese sentido de quién es carismático y quién no lo es. Al inicio puso Javier algunas imágenes de personas que pueden ser consideradas como carismáticos, ¿no? ¿Qué es cuando a alguien le preguntan, pero cómo defines el carisma, ¿no? Barack Obama, por ejemplo, sí creo que es una persona extraordinariamente carismática porque él maneja los 3 pilares de los que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, no les voy a decir todavía, pero Barack Obama es de las personas de la actualidad, definitivamente es un tipo carismático. Es un tipo que ha desarrollado el carisma. Al contrario, por ejemplo, de Michelle. Michelle tiene otro estilo de su esposa, tiene otro estilo de carisma. No es igual al de su esposo, pero tiene el suyo propio, que por cierto, el día de hoy la nombraron a Michelle Obama como Mujer del Año. Me parece extraordinario, me parece maravilloso que se elija a alguien así de ese nivel, de esa sensibilidad, de esa calidez, que es uno de los pilares del carisma, ¿sí? Esa sensibilidad, empatía para entender las situaciones físicas y emocionales de los demás. Eso es algo que Michelle Obama lo tiene. No tiene esa otra parte que tiene Barack, que es muy simpático, ¿sí? Que eso le es otra dosis de carisma, ¿no? Pero de esto vamos a hablar. Hay personas que son extraordinariamente carismáticas y que pueden decir ustedes, es que así nació, o es que sus papás así eran. Si viene de sus papás es porque así viene, así se desarrollaron los comportamientos. Sí soy, dice. ¿Quién dice? Dayel. Oye, hace mucho que no sabía de ti, Dayel. Sí soy. Sí, es carismática. Son energéticas, pero fíjense que no siempre tienen la energía alta. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Martin Luther King, ¿sí? Es considerado como una persona de alto nivel carismático. Sin embargo, su estilo personal no era de fiesta, energía alta. No, es de un tipo extremadamente mesurado, pero los que lo conocieron es que era alguien con quien te podías acercar y podías sentirte que te escuchaba, que eras importante para ti. Y ese es el primer pilar de cómo se desarrolla el carisma, porque si tenemos el entrenamiento,
adecuado, lo podemos desarrollar. Y aquí van los pasos, ¿no? No son pasos, dije mal, no son pasos, son pilares sobre los que se sustentan, y es una de las formas, no es toda. Esa es una forma, ¿sí? Una teoría, que hay 3 pilares que sustentan el carisma. Aquí ando dando lata. Yo lo desarrollé como defensa. Interesante, te quiero mucho. Yo también, Dayala, hace mucho que no sabía de ti. No sé por qué no me sales en Facebook. Algo sucedió, ¿no? Bueno, pero de eso hablamos después. Sí, se puede desarrollar como defensa, pero como que te diré, como defensa puede ser, Dayel, cuando hay una enorme necesidad de ser vista, escuchada, de que me tomen en cuenta, de que me aprecien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a hacer la simpática, ¿sí? Voy a hacerme pasar por la simpática, la talentosa, la hábil, la chistosa, dicen el payasito del salón, ¿no? De la clase, para que me presten atención. Eso es diferente del carisma, ¿sí? Esa es otra parte. Una persona carismática es un conjunto de habilidades que no solo se supeditan a una sola área del desarrollo. De hecho, el carisma se puede extender o diversificar en varias áreas. Yo les voy a hablar de 3 que me parecieron muy interesantes cuando estaba revisando esto, y les voy a compartir por qué surgió este tema, que fue bien interesante, porque ayer que me manda, estaba yo revisando información para ver de qué les hablaba el día de hoy, qué ideas les compartía, y en ese momento me manda Javier un mensaje y me dice: hola, ¿cuál va a ser el tema del día de mañana? Al mismo tiempo que yo estaba buscando. Y bueno, en ese momento le dije, los pilares del carisma, ¿no? O iba a poner cómo cultivar el carisma, pero es básicamente lo mismo, porque es una conducta que se aprende, ¿sí? No nacemos siendo carismáticos, aprendemos, así como aprendimos a hablar, y aprendimos a caminar, y aprendimos a socializar, y aprendimos a ser agradecidos, porque nos enseñaron a ser agradecidos, a veces con la chancla, di las gracias. Entonces, aprendemos, ¿sí? Aprendemos, y esta es una habilidad que se puede cultivar, el ser carismático, ¿ok? Hay 3 partes sustanciales, porque viendo a los demás, a otras personas que nosotros consideramos que son carismáticas, podemos aprender de lo que hacen y cómo lo hacen. Esa es una forma de aprendizaje. Pero es muy importante vernos a nosotros mismos, cultivarnos a nosotros mismos y decir, a ver, ¿por qué respondí así? Yo quería responder otra cosa y me salió algo que no debía, ¿no? Es la autoconciencia. Y cuando somos conscientes de nosotros mismos, podemos desarrollar esas otras habilidades. Entonces, los 3 pilares que sustentan, según esta teoría, es de una autora que habla de los mitos del carisma, así se llama su libro, su investigación. Y ella dice que los 3 pilares son básicamente, el primero es la presencia, el segundo es el poder, y el tercero es la calidez. Entonces les voy a hablar en partes, ¿no? De lo que, ay, perdón, le pegué al micrófono, de lo que es de cómo lo podemos desarrollar. Porque una persona carismática tiene mayor facilidad de acceder a sus propias metas, no a las metas de los demás, no a las expectativas de los demás, sino a lo que verdaderamente quiere y desea en la vida. Entonces vamos en el número 1, la presencia. ¿A qué se refiere la presencia? ¿Cómo la podemos cultivar? En estos tiempos en los que todo nos distrae, o sea, no solamente es nuestra mente que hace ley fuga, y que cuando estamos en un grupo, vamos a decir, con algunas personas, estamos pensando en otra cosa. Esa es por una parte. Pero además, estamos distraídos entre que el teléfono, el mensaje que me llegó por el reloj, el clink, clink, clink. Entonces, es bien importante silenciar lo que está fuera de nosotros, y en este caso es esto, y silenciar nuestros propios pensamientos para estar presentes
en las conversaciones. Es el primer paso para que se nos perciba como una persona carismática. ¿Qué sucede, por ejemplo, y que nos vea, ¿sí? La presencia implica hacer contacto visual, implica abrir, ¿sí? los oídos, prestar atención, en esto se llama en el nivel 3, que es escuchar realmente. Nivel 3 es ponernos en la situación de la persona, en su lugar, en cómo lo está diciendo, para poder desarrollar empatía. Y al entender la situación, ponernos en el lugar de la otra persona, podemos sentirnos identificados y esa persona se siente apreciada. Por lo tanto, nos hace sentir que somos carismáticos, porque empatamos las emociones, porque estamos en ese momento presente, ¿sí? ¿Qué podemos hacer cuando viene esa parte de ley fuga, que estamos haciendo algo y de repente dejamos incluso de ver a la persona? Miren, un ejercicio tan sencillo como este. Cuando la gente está haciendo transmisiones en los medios, a mí me llama mucho la atención. En la mañana había una persona que me dijeron, mira, ve y escucha lo que dice, ¿no? Y empecé a verla, y es bien interesante porque ponen la transmisión y se empiezan a peinar cuando ya están al aire, ¿no? Y se empiezan a acomodar y están hablando, y como se están viendo, están haciendo toda esta serie de movimientos. Para mí no están presentes. Hay una desconexión con el público que les está haciendo el favor, como ustedes me están haciendo el favor en este momento, de verme y de escucharme. Si yo empiezo a hacer esto, de estarme peinando, de estarme revisando, de corregir el labial, ¿sí? de limpiar aquí los lentes, aunque siga hablando, ustedes como público no se van a sentir tomados en cuenta, porque yo no estoy presente, no estoy haciendo presencia en este momento para conectar con la audiencia. Y si esto sucede en el nivel digital, en este intercambio que estamos haciendo, imagínense lo que sucede cuando estamos dando una charla, cuando estamos en una reunión y cada quien está con el celular volteado para otro lado y la persona está contando un chiste o haciendo una anécdota y tú estás en otro lado. No estás en presencia con la situación, no estás siendo empático, y ese es uno de las fallas para desarrollar el carisma, porque la persona, el público, nos percibe como alguien ajeno. O sea, ni siquiera me hace caso, no me ve, no tiene contacto visual, no se sienten tomados en cuenta. ¿Qué podemos hacer entonces si nosotros queremos desarrollar el carisma? Hacer ese contacto, hacer esa presencia, conectar visualmente, conectar con nosotros mismos. En el momento que sentimos que nos estamos perdiendo, no solamente hacer de lado estos instrumentos maravillosos de tecnología, sino reconectar. ¿Y cómo reconectamos? Ahí vienen algunas claves. El primer paso es respirar, ¿sí? Respirar y escuchar que estoy respirando para volver a mí, porque es bien fácil irse, ¿sí? Es la ley fuga. No sé si todavía está Dayel por ahí, pero Dayel, yo recuerdo que una de las cuestiones que hablamos hace tiempo, Dayel, que tiene, o sea, se va para acá, se va para allá, se va para otro lado, y no hacemos el contacto, Dayel, con el público. Entonces podemos saber mucho y tener mucha información, pero no estamos teniendo presencia. Y les pongo un ejemplo. En teatro, yo estudié teatro 6 años y es maravilloso. Si sus hijos les dicen, quiero estudiar teatro, díganles que sí, porque es una habilidad que les sirve para la vida. No solamente si les gusta la comunicación o quieren ser actores de telenovela, no, para la vida. Son habilidades para la vida. Alguna vez que hice yo una obra de teatro, hermosísima la obra, que se llama Las Cosas Simples, yo salía de piruja,
Salía de prostituta, ese era mi papel, ¿sí? Y en ese entonces yo tendría unos 18 años, ¿sí? Y era extremadamente flaquita. Y el personaje era Sue, se llamaba Sue. Era una prostituta que vivía en la parte alta de una cafetería. Y entonces, para poder hacer el personaje, que era en los años 50 en México, pues ustedes recuerdan que las obras, no las obras, sino en la vida, las mujeres de los años 50 pues eran súper curvilíneas, y yo pues cero, no tenía curvas en ese entonces, ¿no? Entonces me pusieron un montón de rellenos de pompis, rellenos de boobies, y no saben, yo salí con un cuerpazo impresionante ahí, ¿no? Pero y yo me lo creí, ¿sí? Porque es una técnica que se utiliza en teatro, basada en la corriente de Stanislavski, que es vivir el personaje, recrear el personaje, meterse en el personaje, no solamente para, o sea, lo voy a recitar, no, es vivo, actúo y hago. Y yo cuando salía a escena, en el momento que yo entraba al escenario, yo escuchaba al público que hacía. Así hacía. Porque yo salía con un vestido rojo, que me encanta, ya saben. Un vestido rojo así muy, muy intenso, muy, muy sexy, pues que venía de la chamba, ¿no? Y un maestro de teatro, que no era mi maestro de teatro, sino que era de otro grupo de teatro, me dijo al final de la función, me dijo, tú tienes algo, tú tienes mucha presencia escénica. A los 18 años yo no sabía ni de qué se trataba. Y entonces yo dije, ok, o sea, ¿qué quiere decir eso? Yo pensé que se refería a la parte visual, ¿sí? Porque no saben, con esos rellenos, sensacional. Y no, o sea, después de que me explicó de qué se trataba la presencia escénica, que es en el momento que te paras en el escenario, te plantas y la gente te percibe plantado, seguro, ¿sí? Y haces un contacto que en ese momento no es visual de parte del actor o de la actriz en este caso, sino de parte del público. El público hace ese contacto de presencia con el actor y te sigue visual y emocionalmente por todo el escenario. Hay varias actrices, hay muchas actrices de teatro preferentemente que cuando se plantan no hay forma de que les pierdas la atención. Hay muchas. Hay otras que pasan, o sea, que pueden entrar a escena y salir y no pasa nada, ¿ok? Y esas se las comparto porque para mí fue una experiencia bien interesante el saber que puedes hacer esa presencia aún sin hablar. Porque implica el lenguaje no verbal. A lo que se refieren los pilares del carisma, no solo en la primera etapa, en este primer pilar, que es la presencia, no solo es lo que dices, sino lo que no dices verbalmente, pero lo dices a través de tus expresiones corporales, de la posición de los hombros, de la altura de la cabeza, que no, o sea, cuando estudias un personaje, pues lo vas desarrollando, lo vas armando. Pero es cuando llegas a un lugar y te plantas como si el sitio fuera tuyo. De eso voy a hablar también en el segundo pilar. Sentirse presente. Y presente es mis ojos, mi lengua, mi sentido del gusto, mis oídos, el olfato, el tacto, todo está integrado y estoy presente para proyectar, para dar. Y lo puedo hacer hablando y sin hablar. De ahí la importancia del lenguaje corporal. Nuestras manos hablan, nuestros ojos hablan, las expresiones faciales, hay microexpresiones faciales, la posición del cuerpo, de las piernas, de los pies, todo está enviando señales. Y vuelvo al caso, por ejemplo, de Barack Obama, ¿sí? Que el otro día estaba viendo a un comediante que se llama Trevor Noah, genial,
que él decía que Barack Obama como líder, es un líder extraordinariamente carismático, entonces lo estaba imitando, es muy bueno para imitar gestos y para imitar todo el lenguaje corporal y verbal, y puso ejemplos de cómo camina. O sea, no camina con rigidez, no camina, no baja del avión, cuando bajaba del avión presidencial, ¿se acuerdan cómo baja? ¿Sí? Brincando, acomodándose la chaqueta, como casi artista de rock, ¿no? Es más, ni los rock and rolleros bajan así, o sea, baja con toda la energía y con toda ligero, él baja muy ligero, a diferencia, por ejemplo, de un Putin. Esa es otra historia, sí, que son rígidos y que no son carismáticos. La diferencia entre los líderes y las líderes es enorme. Cuando ven, ahí va, mira, gracias por estos videos. O sea, su forma de caminar, de saludar, de acercarse, denota una presencia. Él hace presencia, hace un contacto visual, está atento de lo que le están preguntando. No es de lo que le preguntan una cosa y contesta otra, está escuchando. Pero está haciendo presencia con todo su cuerpo. Y este es un atributo del carisma. Es el primer pilar del desarrollo del carisma. Ser presentes, ser, fíjense, en principio les dije ser amable, ser gentil, ser bondadoso, ser, ¿sí? Fíjense cómo baja las escaleras. No es un encanto. Tlin, tirin, 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 tirin. Y fíjense, los de atrás, nada que ver. Él, o sea, hasta las escaleras las baja con carisma. Es un tipo carismático. No me hagan hablar del otro que no me gusta hablar, porque ese no es carismático. Fíjense que hay a propósito, sí, tengo que hablar del que le siguió, del señor Trump. Porque hay villanos que son carismáticos. Y ahí es donde se me viene este señor, ni le pongan la imagen, por favor. Pero hay villanos que son carismáticos, y esto hasta en las caricaturas nos dicen que hay villanos carismáticos, ¿no? Que son así como tienen ese don, ese carisma, han desarrollado ese carisma, pero su visión no es positiva, sino todo lo contrario. Es una visión egoísta, es una visión centrista, es una visión narcisista, y sí los hay, ¿sí? Hay villanos carismáticos. Entonces, es elegir cuál batalla queremos. Entonces, punto número 1, en el desarrollo del carisma, tenemos que tomar mucho en cuenta la presencia. Estar presentes, hacer contacto de presencia, primero con nosotros mismos, para poderlo proyectar hacia los demás. Porque los demás nos están percibiendo. Y recuerden que toda la vida es percepción y cada quien nos va a percibir de diferente forma. Una de ellas es la persona que es carismática y que es amable, que es gentil, que es bondadosa, que es generosa. Y aquí les voy a poner otro ejemplo de alguien. No sé si ustedes... Ay, ya se me olvidó el nombre. Es que vi un documental de él. Ahorita se viene. Es un señor que tenía... Ay, Javier, tú no creo que lo hayas visto porque no se veía en México. Que es un señor que que tuvo por muchos años, por décadas, un programa infantil que era El Vecindario de... Se me olvidó. El Vecindario de... Ahorita me acuerdo. Porque él era un tipo extraordinariamente carismático. ¿No te acuerdas tú, Javier? El Vecindario de... déjame lo busco. Duró décadas el neighborhood, era el vecino más amable. Best neighbor. No, me salen otras cosas. Bueno, ahorita les digo, en el corte les digo que es otro ejemplo de extraordinario carisma, y fue muy interesante porque lo empezaron a atacar mucho por ser tan carismático, porque la gente no podía concebir que fuera tan bueno. No puede ser que haya algo tan bueno, algo turbio debe de haber detrás. Bien interesante, vi el documental hace unos días.
Pero bueno, el primer pilar entonces del desarrollo del carisma es la presencia. Hacer presencia interna y presencia externa para tener un impacto de positivo, ¿ok? El segundo tiene que ver con el poder. Y el poder se puede entender de muchas formas. Hay gente que entiende que ser poderoso es pasar por encima de los demás, y en este no es el caso. El poder es sentirnos lo suficientemente fuertes, orgullosos y merecedores del rol, de la tarea, de la encomienda que estamos realizando en ese momento. Porque lo contrario a esto es el síndrome del impostor, que a propósito de esto, el programa decidí hacerlo porque estaba en una serie de conversaciones con una querida periodista amiga, Maritza Félix, que publicó hace un par de días que ella de repente se sentía otra vez que tenía que demostrar una y otra vez que valía, ¿no? Y lo publicó. Entonces yo le mandé mensajes en privado. Cuando quiero conversar con alguien lo hago en privado. Y yo le explicaba que el síndrome del impostor, a mí no me gusta el nombre, pero así se lo pusieron, pone a prueba nuestro poder, ¿sí? Pero ahora que se usa tanto este término de empoderamiento, pues de eso se trata, ¿sí? De creer que somos capaces, de creer que somos valiosos, de creer que merecemos el lugar, el puesto, el ingreso, el amor, la abundancia, la calidad de vida, que lo merecemos, ¿eh? Cuando no lo creemos, aparece esto que le llaman el síndrome del impostor, que es, ay, no creo, o sea, lo estoy recibiendo, pero no me la creo, ni yo me la creo, ¿sí? Todavía no me la creo. Pues, ¿cuál es el remedio para tener ese poder? Pues creerlo. Y una de las cosas que le explicaba yo a mi querida Maritza es que nadie creció con todas las habilidades y con toda la abundancia y con pueden haber crecido con mucho dinero, ¿sí? Es la abundancia financiera. Pero hay otra serie de abundancias, abundancia emocional, abundancia amorosa, ¿okay? Que no necesariamente toda la gente la recibe, pero se cultiva, se elige, se desarrolla, igual que el carisma, ¿okay? Y entonces, en el empoderamiento personal, en este segundo pilar del carisma, la idea es créetelo, agradece el momento, la situación, todo el camino que tuviste que recorrer para estar donde estás, porque lo mereces, porque lo vales, y es solamente una creencia. Así como creen que no lo valen, así como creen que no lo merecen, así como creen que cuando llegan a un lugar, este lugar no me pertenece, ¿sí? Porque es muy elegante, porque es muy refinado, porque tiene una música que no conozco, porque hay decoración que chiquitiguau está extraordinaria. Con esa misma energía de no creerlo, eso mismo trasládalo a creerlo. Es tan sencillo como eso, y así se cambia la creencia. Si yo no lo creo, es ese, ay, ¿cómo se llama? Recuérdamelo. Mr. Rogers. ¿Y el nombre? No me acuerdo. ¿Edgar? No me acuerdo, Mr. Rogers. Ahorita les platico de Mr. Rogers. ¿Sí? Que es sensacional. Hay un documental de su vida. Gracias, Javier. No sé cómo lo encontraste ahí en el Facebook, pero sabes de quién estaba hablando, Mr. Rogers. Ahorita les hablo de eso. Regreso a la parte del segundo pilar, que es el empoderamiento. Si yo creo que no sirvo, si yo creo que no valgo, si yo creo que todo lo que he estudiado no me ha servido de nada, si yo creo que no soy capaz, pues ese va a ser mi resultado. No me estoy dando poder a mí mismo. A eso se refiere el segundo pilar. Al poder que yo me doy, respetando y honrando mis dones, mis talentos, mis habilidades, mis conocimientos, la información que he recibido, que he aplicado y que ahora le he convertido en conocimiento. Si yo no lo honro, nadie más va a venir
O sea, ¿qué están esperando? ¿Que les den un reconocimiento? ¿Que les den una plaquita? ¿Que les den un trofeito? Pues qué padre para el ego. Pero si tú no te lo crees, si tú no crees que realmente eres poderoso o poderosa, ningún premio ni ningún reconocimiento va a lograr llenar esa parte que tú has decidido vaciar. Nadie más que tú. Y yo sé que vienen historias de es que a mí no me lo dijeron de chiquito, es que a mí me maltrataron y es que a mí me hicieron sentir que esto y lo otro. Ok, todos tenemos heridas emocionales. Lo que yo decida hacer con esas heridas emocionales es mi responsabilidad. Me quiero quedar con ese dolor, ese vacío, esa carencia, ese pobrecito yo, mire nada más todo lo que me hicieron, o elijo hacer un cambio. Es una decisión. Y les voy a poner un ejemplo. Se los voy a poner después del corte. Hay un ejemplo, además de Mr. Rogers, hay otro ejemplo, en un personaje que a lo mejor no conocimos en la vida, no nos tocó en esta época, pero es Coco Chanel. Sí, podemos escucharle la marca Chanel, sí, o de los perfumes Coco o Chanel número 5. La historia de Coco Chanel es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando eliges cambiar esa historia de falta de poder y de absoluta carencia y de mucho dolor por una historia de empoderamiento. Al regreso de la pausa se las cuento. Ya vuelvo. Escuchas XHSCAG Oro Radio 107.3 FM. Oro Radio, la radio comunitaria de Cananea. Transmitiendo con 3000 watts de potencia desde Cananea, Sonora. Oro Radio, vías de contacto. Cabina 645-10-128-33. WhatsApp 645-34-05501. Facebook, Oro Radio. Escúchanos en línea, elmineral.com.mx. Radio Comunitaria. Una estación de Cananea Alternativa. Oro Radio. Oro Radio. Hace brillar el cuadrante. Ya estás en sintonía. Ahí está Mr. Rogers, el vecindario de Mr. Rogers. Les voy a decir una cosa, yo no lo vi, nunca lo vi, pero mi esposo sí, porque en la ciudad donde él creció, en Cananea, en México, transmitían ese programa, o sea, él veía puros canales en inglés, eran los únicos que llegaban en ese entonces a Cananea, y él me decía, a mí me encantaba Mr. Rogers, es un tipazo, ¿no? Y de Mr. Rogers voy a hablar en el tercer pilar, Fred Rogers, ¿sí? Porque es un tipo extraordinariamente cálido, y eso le trajo problemas. Qué interesante eso, ¿no? Gracias a Melissa, ahí estás, ya te vi. No sé por qué no me salen aquí, no le puedo no le estoy haciendo bien, pero me salió el de mi querida Melissa Trujillo, adorada, te mando un beso. Gracias por todo lo que estás haciendo. El segundo pilar, entonces, les dije que es el poder, ¿ok? Y el poder no es lo que nosotros podemos ejercer sobre los demás, sino el aprecio por nuestras habilidades y el reconocimiento y el merecimiento y satisfacción por las habilidades, los dones, lo que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Y en muchas ocasiones no nos apreciamos, ¿ok? Y eso hace que el carisma pues no se sustente, no tenga fuerzas, porque ni siquiera nosotros creemos que nos merecemos eso, y eso es el síndrome del impostor, que es lo contrario. El reconocimiento del poder, como lo hizo, por ejemplo, Coco Chanel, que es el ejemplo que se me ocurre ahora, pero hay un montón. Coco Chanel, en su biografía, que leí hace muchos años, ella describe siendo que, o sea, Coco Chanel se llegó a convertir en una mujer muy rica, o sea, gracias a los diseños que empezó a hacer, a diseñar prendas de vestir mucho más cómodas y más accesibles, en función de, no accesibles en términos financieros, sino accesibles para las mujeres, porque antes ¿se acuerdan? Las corsés y todas esas, había mucha rigidez, y ella hizo cambios. Sin embargo, Coco Chanel creció en un orfanatorio.
Sí, fue huérfana, quedó huérfana. Y la botaron del orfanatorio cuando llegó a la mayoría de edad. O sea, nunca la adoptaron. Y ella llegó a la mayoría de edad y salió del orfanatorio sin saber nada del mundo. Pero una cosa que ella sí hacía en el orfanatorio es que leía. Había una pequeña biblioteca ahí. Y ella leía y decía, ella se imaginaba que había otros mundos, ¿sí?, diferentes a lo que ella vivió, donde vivió abuso de todo tipo, carencias, pasó hambres, fríos. Y cuando sale al mundo, en lugar de decir, pobrecita yo, mire todo lo que me ha pasado y cómo he sufrido, me voy a volver amargosa por todo esto, ella eligió lo contrario. Eligió aprovechar ese poder, ¿sí?, empoderarse, y hay algo que creó a nivel mental, ¿sí? Ella decía, yo no conocía ningún castillo, ningún teatro, salvo lo que leía en los libros. Y ella imaginaba un montón de cosas, ¿no? Y cuando empezó a asistir a teatros y a lugares muy elegantes y muy lujosos, porque además se puso de novia de un general del ejército, entonces pues él la llevaba así como que de joyita, ¿dónde te pongo? Y la llevaba a lugares muy refinados y muy elegantes y a restaurantes muy, muy caros. Ella podía haberse puesto así como chiquita y decir, ay, pues yo no sé ni cómo se agarra el cuchillo del tenedor. Y ella al contrario, ella decía, fíjense lo que decía, me encanta, decía, cuando yo entro a un lugar, yo imagino que ese lugar es mío. Es mío. Ese castillo es mío. Ese teatro es mío. Esta boutique es mía. Estas calles por donde camino me pertenecen. Y se comportaba como tal. Y ustedes dicen, pero no era cierto. En su mente sí. Porque ahí es donde está el poder. Ella sabía del poder de su mente para cambiar toda su actitud física, mental y emocional y comportarse a la altura, al nivel, ¿sí? Iba aprendiendo de lo que estaba viendo. Obviamente no sabía todo, pero ella decía, todo lo que está a mi alrededor me pertenece, porque he vivido en tanta carencia, he crecido sin nada, que decido que todo lo que está afuera es mío. Fue la creencia, una de las creencias, que le dio poder. Eso se llama empoderamiento. ¿Me explico? Ese es el poder al que me refiero. Cuando tú lo crees, pero no solo a nivel mental, sino que lo vives, lo sientes en cada poro de tu piel, y sientes que vales, y sientes que eres importante, y sientes que te mereces todo el éxito y toda la abundancia que está a tu alrededor. Lo crees, y lo crees porque lo sientes. Y te comportas como tal, sin irte al otro extremo, ¿sí? Que es de la gente que es así media abusona y que alucina y narcisista y demás. No, es encontrar el justo balance. Y el balance está en el carisma, precisamente. Ese es el punto de equilibrio, el carisma entre lo que es el síndrome del impostor y el otro, que es el extremo, ahorita no recuerdo el nombre, el extremo del síndrome del impostor, cuando la gente se va a que ahora yo lo sé todo y nadie sabe más que yo, ¿sí? Que es el ego bien subido. Tiene un nombre. El punto de equilibrio puede ser este balance entre la presencia, el poder y la calidez. La calidez es el tercer punto. Espero estarme dando a entender con lo que les estoy explicando, y si tienen alguna pregunta, pues háganmela llegar. No las veo aquí, se atoró. Pero bueno, la calidez es algo que Mr. Rogers tenía mucho, ¿sí? Hace unos días tuve la oportunidad de ver un documental en Netflix sobre su vida, y les digo, yo no sabía nada de Mr. Rogers, sino que mi esposo me había dicho, fue un genio en la televisión, fue un innovador en los programas infantiles, y entonces cuando conocí la historia de Mr. Rogers, o sea, de dónde la viene, él era un pastor, o sea, se hizo pastor, pero él tenía un enorme amor por los niños, y él decía que teníamos que tener mucho cuidado con lo que los niños consumían en los medios de comunicación, y estaba realmente preocupado
de las caricaturas, de la violencia que se estaba dando en los programas, sobre todo ya en los últimos años, cuando él estuvo en PBS, en el canal de televisión, duró varias décadas ahí. Y sus contenidos siempre estaban orientados hacia la bondad, la comprensión, el entendimiento, y hacía personajes con sus manos, hacía puppets, títeres. Y era bien, yo no sabía tampoco eso. Él hacía todas las voces. Hacía la voz del rey, hacía la voz del lacayo, y hacía la voz del policía, de todos. Él se ponía así todas las manitas y él hacía todos los personajes, porque tenían muy poco presupuesto en ese entonces, ¿no? El documental está en Netflix, dense la oportunidad de verlo y de aprender. Yo aprendí mucho. Y lo más interesante es que mientras Mr. Rogers, que tuvo un poder de convencimiento enorme, logró incluso un acuerdo extraordinario de financiamiento en el Congreso, porque les iban a quitar el presupuesto en PBS, y él hizo una presentación que sale ahí en el documental, donde explica con una voz, al principio le temblaba la voz porque estaba ahí, estaba terrible el ambiente, y estaba algún congresista que decía que ya no, que esos contenidos, que esa televisora no servía para nada, y querían cortar los presupuestos de PBS, del canal de televisión público de Estados Unidos. Y él hace toda una presentación y en una parte lee la letra de una canción que él escribió de por qué para él era tan importante cuidar a la niñez. Esa parte le sacó lágrimas al congresista, que era súper rudo, y dijo, creo que ya tienen ustedes el presupuesto. El amor y la calidez, esa es la palabra, ese es el congresista. Ay, Javier, eres un rápido. Este congresista Pastone era terrible, decía, no, ya hay que quitarle todo el presupuesto porque esto no sirve para nada. Y tuvieron ese encuentro y él explica con ese tono de voz, porque era un tono cálido, mesurado, no era energético, no era apasionado, no, es un tono suave, muy, muy medido, pero muy empático. Y le explica al congresista con esta calidez la importancia de crear contenidos que ayuden al desarrollo de los niños, al desarrollo mental y emocional, a los lazos sociales. Y lo hace así, con esta suavidad, que la palabra es calidez. Al final de su intervención, Mr. Rogers recibió la aprobación. Eran como $20 millones de esos tiempos, que eran, o sea, más, eran como 200 millones ahora, no sé. Y recibió la aprobación por su carisma, por la forma en la que se hizo presente, ¿sí? En la que se dio poder a su presencia. Él estaba plenamente convencido del mensaje que quería llevar, que era el cuidado de la mente de los niños. Un tipo extraordinariamente carismático. Pero fíjense lo interesante. Hay tanto odio y tanta mente que está lamentablemente trastocada, y no es solo en este país, ¿no? Que lo empezaron a criticar muchísimo, muchísimo, porque número uno, él apoyaba a la diversidad, y él hablaba de diversidad en su programa. Y, por ejemplo, él le dio el papel de policía a un afroamericano, y en esos tiempos, 60, 70, pues era así como que, o sea, ustedes saben, todavía había mucha discriminación, la sigue habiendo, pues antes había más. Pero además él empezó a hablar de diversidad de género en sus programas, y estaban furiosos porque estaba hablando de ese tema sin mencionarlo, sin decir eso. Él cantaba y hacía todas las presentaciones hablando de amor, de solidaridad. Esta escena es bien interesante, se las voy a compartir. Vean el documental, pero en ese entonces, eran los años 60, 70, había tanta discriminación que a los afroamericanos en este país no se les permitía bañarse en las albercas públicas.
porque no sé qué ideas tenía la gente, ¿no? Entonces hubo un evento en el que un tipo echó químicos, estaban bañándose varias familias en la alberca, y fue y echó químicos, cloros y demás que se echan cuando no hay gente, que causan reacción. Y esto le dolió a él profundamente, porque dijo, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Entonces hizo este segmento donde sale con el policía y tiene Mr. Rogers los pies metidos en una bañera. Y dice, ay, está haciendo mucho calor, ¿no? Y muy interesante porque dice, está haciendo mucho calor y trae suéter, pero bueno, dice, está haciendo mucho calor, siempre salía con un suéter. Y lo invita al policía a que meta los pies en la bañera, ¿sí? Y no solo eso, al final de este sketch, de este segmento, él le ofrece le dice el policía, es que no tengo una toalla para secarme los pies. Ah, dijo, no hay problema, yo tengo. Y no solo le da la toalla, sino que le seca los pies. O sea, ahí está. El nivel de calidez de Mr. Rogers, que fue un regalo sensacional, o sea, impresionante, porque con un nivel elevado de carisma, bueno, causó ronchas. Le sacó ronchas a la gente que no podía, que era intolerante. Y es bien interesante porque era gente que estaba intolerantes de acuerdo con la tolerancia. Es absurdo esto, ¿sí? Pero sucede, porque hay gente que no tiene niveles de conciencia nada elevados, ¿no? Es un nivel de intolerancia cuando se está planteando la idea de ser tolerantes. Es bien interesante, vean este documental si tienen oportunidad, en Netflix está, y es un documental sobre la vida de Mr. Rogers, en donde después hicieron manifestaciones, pedían que lo sacaran, que lo corrieran, le dijeron, según ellos a manera de insulto, le dijeron que si era gay, le cuestionaron como si fuera malo, si me explico, estamos hablando de los 80s, finales de los 80s. Y Mr. Rogers, perdón, en el final de su vida, él decía, o sea, hice todo lo que estuvo en mi poder para dar mensajes positivos. Ya no sé qué más hacer, porque él se dio cuenta que había mucha más información, y eso que no le tocó al internet, contraria a lo que él estaba proponiendo. Pero fue un tipo extraordinariamente carismático, que las bases que él definitivamente tenía en su formación como una persona carismática, no es algo que él lo haya hecho consciente, él lo traía, así lo fue desarrollando. Es la presencia, su presencia, ser presente, hacer contacto visual, escuchar a las personas. Vimos una foto donde estaba, o sea, viendo a los niños, agachándose al nivel de los niños, ¿sí? Eso hace que se conecte y eso hace que la gente los perciba como personas cercanas. El poder que ejerció como segundo pilar para creer que su mensaje, que lo que él estaba haciendo tenía un impacto, y lo tuvo enormemente, en los niños y las niñas que veían sus programas. Él creía que estaba haciendo lo mejor, él creía que estaba dando un mensaje de poder, no es que él se sintiera poderoso, él descubrió después que la televisión era un medio muy poderoso para influir, pero él lo usó de manera positiva. Y el tercer pilar se sustenta en su calidez, en la calidez que demostró como ser humano para conectar genuinamente con las personas. ¿Es posible desarrollar estos talentos para ser carismático? Sí, porque son conductas que se aprenden. La vida nos da esta oportunidad, ¿no? De hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Javier? No sé qué es. Texto cactus, se coló ahí algo, ¿no? ¿Podemos desarrollar estas habilidades para ser carismáticos? Sí, definitivamente sí. Y hay algo que en mis talleres también les digo con mucha frecuencia cuando la gente dice, es que eso es copiar, ¿no? Es copiarles a los demás. Bueno, en Japón
después de la devastación de la bomba de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón, que era una de las potencias mundiales en los años 40, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las bombas, quedó devastada totalmente. La economía se vino a pique, hubo mucha hambre y devastación, ¿no? Por lo que ahí sucedió. Y Japón, que había sido siempre un país de mucha innovación, decidió implementar un modelo que ha sido replicado en muchos lados, que es imitar, igualar y superar. Japón entendió que no podían estar innovando, no podían invertir en innovación, ¿sí? En crear nuevas formas y modelos. Y lo que hicieron fue copiar al mejor, o sea, imitar al mejor, imitarlo, copiarlo y superarlo. China, por ejemplo, se ha quedado solamente con el segundo, o sea, copiar lo mejor, imitar lo mejor, pero no han superado todavía hacen producciones en masa, ¿no? Pero Japón entendió que había que copiar, o sea, imitar, superar y crear algo nuevo, pero no podían invertir en innovación. Entonces, esa es una forma de aprender. Cuando nosotros imitamos a quien creemos que es lo mejor para lo que queremos, ¿sí? Los imitamos, aprendemos de ellos, hacemos lo que están haciendo y luego los superamos. ¿Sí? Porque podemos superarlos, porque somos nuestra propia versión. Cuando yo estudiaba en la universidad, les voy a decir que mi modelo a seguir en el área de noticias, yo siempre quise ser, desde que estaba en la universidad, yo quería ser reportera, y estudié comunicación por eso, esa era mi meta. Yo quiero ser reportera, quiero entrevistar gente, quiero aprender de la gente, esa era mi principal motivación, ¿no? Y luego decía, yo quiero conducir noticias. Y mi modelo a seguir era María Elena Salinas, a quien por fortuna conocí en persona. Por ahí tengo una fotografía que no sé dónde está, pero ahí tengo una foto. María Elena Salinas, que por muchos años fue la conductora de Univisión, era mi modelo a seguir, ¿sí? Era lo que yo quería llegar a ser. Y entonces yo la escuchaba cómo leía, cómo hablaba, cómo se sentaba, cómo se comportaba, cómo hacía las entrevistas. Estaba imitando, buscando imitar para luego igualar. Y en un momento dado superar. Y superar me refiero a crear mi propio modelo. No es hacer mejor que ella, sino hacer mi mejor versión yo. A eso se refiere superar, ¿sí? María Elena Salinas ha sido un modelo de comunicación por muchos años. Y cuando nosotros admiramos a alguien, podemos imitar y aprender de esa persona. Y si nos encanta ese carisma, imitamos, igualamos y superamos. Superamos no es ser, repito, no es ser mejor que la otra persona, es ser mejor que nosotros mismos. Esta es la sugerencia que tengo para ustedes: imitar, igualar y superar. Podemos desarrollar múltiples habilidades. ¿Cómo imitamos? Leyendo, viendo videos, haciendo nuestras propias investigaciones en el área que quieran, en el área de hablar en público, en el área de la conducción, en el área de la producción. Imitamos, igualamos y superamos. Superamos para ser mejor, ser una mejor versión de nosotros mismos. No es que yo quiera ser mejor que alguien más, es que quiero ser mejor de lo que fui ayer. De eso se trata la vida. Y en el tema del carisma, podemos imitar, igualar y superar, porque es una conducta aprendida. Es algo que se desarrolla. No todos están dispuestos a hacer las tareas que tienen que hacer para desarrollar estas habilidades. Como no todo el mundo quiere estudiar ingeniería, como no todo el mundo quiere ser médico, ¿sí? Cada quien desarrolla sus propias habilidades dependiendo de sus intereses. No todos vamos a hacer una calca, ¿no? Copia fiel, exacta, sacada del original. No, somos seres individuales
y tenemos habilidades individuales, pero podemos aprender de los demás. Los libros son una fuente inagotable para aprender, para imitar, para igualar, ¿sí? Y para en un momento dado superar. En los videos instruccionales, los canales ahora que tenemos este acceso a la información a través de conferencias, de seminarios, de programas, participar en estas actividades. Podemos ser una mejor versión de nosotros mismos y en el tema del carisma, sobre todo en el segundo punto, retomo esta parte como recap, como recapitulación. Podemos seguir creyendo que no somos lo suficiente, que no somos como fulanita o sutanito, ¿sí? No lo vamos a hacer, pero podemos aprender de ellos. Podemos aprender de sus habilidades y de sus talentos. Es una elección. Yo elijo ser una mejor versión y superarme a mí misma cada día. Y deseo lo mismo para ustedes. Soy mi hermana Mirna Pineda. Les doy las gracias, me emociono al final. Les doy las gracias, de verdad, por estar aquí, por participar. Sé que hay gente en este horario que no necesariamente lo escucha, pero luego lo ve porque queda grabado en las redes que tiene Entre Mujeres Radio. Gracias a esta estación por darme la oportunidad de compartir. Gracias a En Cananea también que retransmiten este programa. Y si ustedes quieren que alguien más se una a esta conversación, pues compártanlo también. ¿Okay? Gracias. Hasta la próxima. Es tiempo de cambiar para creer y crear éxito. Agradecemos el favor de tu atención, así como tu compañía durante esta hora. Mirna Pineda te espera la próxima semana aquí por Oro Radio 107.3 FM, la radio comunitaria de Cananea.